Buenos días, profe Marlene. Este es mi ejercicio de sustentación de saberes para la asignatura Descripción y Organización Archivística. Este es un nuevo video que estoy realizando porque el primero que hice no me permitió subir a la plataforma de YouTube. Yo creo que es por lo pesado. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos a este tema. Por acá, vamos a empezar por acá. Bueno, lo que voy a hacer es un ejercicio como de sustentación o explicación de un contexto general eh, que me permite adentrarme a los temas como de manera más natural. Es decir, no solamente respondiendo a las preguntas de qué son instrumentos archivísticos, cuáles son sus instrumentos, la función de estos instrumentos, sino como un poco dentro de ese contexto para poder hacerlo de manera, como le decía, como más natural, más sencilla para mí. Bueno, nosotros debemos partir que en esta asignatura, denominada Organización y Descripción de Archivos, nosotros vamos a organizar organizar, a describir los archivos de fondos documentales, básicamente. Y esos fondos documentales son esos lugares en los que reposan los documentos de una institución o de un lugar. Esto puede tener, la naturaleza de estos documentos es diversa, pero vamos a mirar un poco de la definición de lo que significa, ¿será que yo cerré? No, acá. De lo que significa un fondo documental. Se entiende por fondo documental la agrupación orgánica de documentos generados por una institución o persona eh, porque se me fue, persona jurídica, en el ejercicio de sus funciones que constituyen la expresión del conjunto de actividades desarrolladas. Es como las memorias de ese lugar en el que se desarrollan unas acciones y en el que se desarrollan unas funciones. Ahora, ese fondo documental requiere que se organicen esos archivos. Y para organizar esos archivos, para hacer ese ejercicio de organización documental, que es prácticamente el proceso archivístico que está orientado a tres fases, que es clasificar, ordenar y el ejercicio de descripción archivística. Para todo esto, nosotros contamos con unos instrumentos archivísticos. Ahora, esos instrumentos archivísticos nosotros vamos a abordar algunos o hemos abordado algunos en la unidad 3 y otros tantos en la unidad 4. Vamos a mirar qué es eso de instrumentos archivísticos. Bueno, entonces, en el decreto 2609 de 2012 se establecen los instrumentos archivísticos, que son estos 8 que tenemos acá. Ahora, de estos 8, nosotros vamos a hacer énfasis en esta sustentación de saberes, en el inventario documental, en los bancos terminológicos, ¿en cuál es el otro? En las tablas de valoración documental, básicamente en esos. Es donde nosotros vamos a hacer como el ejercicio. Entonces, tenemos fondo documental. Para ese fondo tenemos que hacer un ejercicio de organización documental que se divide en clasificación, ordenación y descripción archivística. Y ahí nosotros vamos a contar con unos instrumentos. Ahora, para aplicar estos instrumentos nosotros necesitamos una normativa. Vamos a mirar esa normativa. Descripción archivística, la fase de proceso de organización documental que consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones. Bueno. Ahora, el marco normativo. Básicamente, la normatividad que nosotros tenemos acá es diversa en cuanto a acuerdos y leyes. Voy a abrir esto acá un poquito para que se vea un poco más. Ahora, ¿qué tenemos? Pues tenemos
Para las tablas de control de acceso, pues tenemos el decreto 1080-2015, tenemos el decreto 2609-2012 para los instrumentos archivísticos de la gestión documental, la ley 1712-2014 que tiene que ver con la obligatoriedad, elaboración y aplicación de instrumentos archivísticos. Para la creación y descripción de expedientes tenemos el acuerdo 002 de 2014 y todo lo que tiene que ver con clasificación, ordenación y descripción, que era lo que hablábamos ahora de la organización documental, con el acuerdo 005 de 2013. Esto todo va enfocado de una u otra manera, corramos esto acá. Esto todo va enfocado de una u otra manera en el ejercicio de creación, de clasificación, de ordenación, de descripción de los documentos, básicamente. Entonces, los instrumentos de los cuales vamos a hablar, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando del ejercicio de ordenación, de principio de procedencia, de orden original, entonces sabemos que aquí en donde estamos es en ordenar, pero también vamos a tener algunos que tienen que ver con el ejercicio de descripción, como censo, guía, inventario, catálogo, índices, pero vamos a centrarnos en esta sustentación en el tema de inventario. ¿Listo? Bueno, entonces, empecemos por acá, que entonces ya sabemos qué son los instrumentos archivísticos, que son herramientas con unos propósitos específicos que nos van a permitir apoyar la gestión la gestión archivística y todo lo que tiene que la función archivística y todo lo que tiene que ver con la función documental. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos? Los que vimos ahora, los que vimos por acá. Estos son los instrumentos. Ahora, el marco normativo fue el que vimos ahora, en especial el 2609-2012, son los marcos normativos para los instrumentos archivísticos. Ahora vamos a mirar el marco normativo para las TBD. ¿Qué son las TBD? Pues son esas tablas de valoración documental. ¿Qué es una tabla de valoración documental? Un poquito yendo a la lógica y a lo que su nombre lo indica, es valorar la información documental, valorar esos documentos que hay en un fondo documental de una institución. Ahora, según el Archivo General de la Nación, las tablas de valoración documental son el listado de asuntos o series documentales a las cuales se asigna un tiempo de permanencia. Es decir, que tenemos ese fondo documental y nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? O sea, hacemos todo el ejercicio de valoración y se le asigna un tiempo de permanencia y una disposición final. Y esto se hace para intervenir los fondos acumulados de las entidades. Entonces tenemos una entidad, tenemos un fondo allá acumulado y tenemos que decir qué vamos a hacer con este fondo, o sea, cuáles son los pasos que vamos a seguir. Entonces, eso lo podemos ver un poco como por acá, por acá, por acá. Lo que tiene que ver con las tablas de elaboración de documental, ¿cuánto tiempo llevamos? Porque es muy poquito para todo lo que hay que explicar, 8 minutos. Bueno, aquí. Bueno, ahora vamos a mirar, ahora estábamos hablando como como la parte normativa, el marco normativo en general de lo que tenía que ver con la parte de instrumentos archivísticos, pero ahora vamos a pasar a la normatividad que tiene que ver con las tablas de valoración documental. Y eso las vamos a ver acá. Entonces, ley 594 del 2000, la 1712 del 2004, vamos a ver varios acuerdos, el 02, el 027, el 04, de 2004, 2006, 2013, pero en especial el acuerdo 002 del 2004 es el que nos va a permitir ver la parte metodológica para llevar a cabo esta valoración documental. Es decir, que en ese acuerdo nosotros vamos a encontrar el manual de organización de fondos acumulados, es decir, cómo se hace ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, marco normativo, los pasos para la elaboración. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Teniendo en cuenta que ya tenemos una guía metodológica que está sustentada en el Acuerdo 002 del 2004, pues entonces ya nosotros lo que hacemos es que empezamos a compilar esa información, a mirar cuál es la historia de esta entidad y empezamos a mirar fecha de creación, cuáles fueron los cambios estructurales que sufrieron y vamos a fijarnos en las estructuras internas para poder hacer un ejercicio de diagnóstico que sería el segundo paso, y en ese diagnóstico lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a establecer el nivel de organización del fondo. ¿Por qué? Porque entonces aquí nosotros ya vamos a tener como ya hicimos la compilación, ahora tenemos toda esa información para hacer el diagnóstico, y eso lo que nos va a permitir es poner en marcha un plan archivístico de intervención para ese fondo. Entonces, ya lo tenemos acumulado, o sea, ya lo tenemos como, como compiladito. Ya estamos haciendo el diagnóstico. Ahora nosotros debemos hacer todo lo que tiene que ver con la elaboración del plan archivístico, pero no solamente con la elaboración, sino además con la ejecución. ¿Cierto? Ahora, para todo esto tenemos que hacer un ejercicio de organización, de revisar muy bien las metodologías que vamos a usar, qué técnicas archivísticas vamos a utilizar, sobre qué instrumentos nos vamos a apoyar, qué recursos tenemos de carácter humano, qué recursos tenemos en la parte económica y qué recursos tenemos en el campo temporoespacial. ¿Qué tiempo tengo y qué espacio tengo? ¿Con qué espacio cuento? En esa ejecución del plan archivístico, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que tenemos que fijarnos muy bien en esos principios y procesos archivísticos que tienen que ver con la clasificación y con el ejercicio de ordenación. Ahora, cómo tenemos que ordenarlos? Pues tenemos que ordenarlos de acuerdo a esas unidades documentales que nosotros tenemos. Tener en cuenta los asuntos, las series, lo que tiene que ver con las carpetas y mirar que cada institución tiene unas unidades administrativas diferentes. Diferentes y no solo diferentes al interior, sino que varían de acuerdo a los contextos. Ahora, eh, nosotros tenemos que desarrollar diferentes actividades para poder hacer el ejercicio de ejecución del plan archivístico integral. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que depurar. Es que nosotros tenemos que mirar cuáles son los archivos que nos van a funcionar, o no que nos van a funcionar, pero cuáles son los que nos sirven, con cuáles son como los que van a tener esa información que realmente nos interesan. O sea, ¿para qué tener diferentes copias? ¿Para qué tener documentos que no son de archivo? Nosotros tenemos que depurar y seleccionar esa información. Tenemos que separar de lo que ya tenemos aquí, tenemos que separar cuáles son los que están afectados biológicamente y cuáles no, porque el tratamiento es diferente. Ahora, luego tenemos que hacer un ejercicio de foliación y tenemos que quitar todo lo que tiene que ver con el material abrasivo que tienen los documentos. ¿A qué me refiero? Cintas, todo lo que son ganchos, todo ese material que finalmente lo que hace es dañar estos documentos y alterar en determinado momento la información. Ahora, como nosotros ya separamos, ay no, ¿qué tiempo tenemos? Esto no me puedo demorar mucho. Como nosotros ya separamos, entonces vamos a mirar, como nosotros ya separamos, entonces vamos a almacenar o sea, lo que está en buen estado. Tenemos que hacer todo un ejercicio de descripción donde ya lo que vamos a hacer es que ahí entra qué es el inventario, o sea, el inventario que tenemos el inventario documental. Ese documental, ese, ese inventario tiene una instrumentos de descripción, inventario. Ese inventario tiene un formato. Ese inventario tiene un formato, ya ahora lo vamos a ver un poquito, nos vamos a fijar un poco más allá. Luego vamos a mirar cuáles son los valores primarios, cuáles son los valores secundarios, para establecer la disposición final de este material.
Y con toda esta información es que nosotros elaboramos las tablas de valoración documental. Ahora, todo esto, con toda esta información que nosotros tenemos, entonces ya podemos asignar un código que se hace de acuerdo a orden jerárquico y el orden alfabético en el tema de series y asuntos. Y esa propuesta se lleva ante el comité de archivo de la entidad debidamente sustentada y acompañada por todos los actos administrativos de creación, reestructuración, fusión, liquidación, manuales, todo ese universo de documentos internos para apoyar esto. Ahora, vamos a fijarnos en esto. Esto es un ejemplo, pues, de una gráfica que tenemos para apoyarnos. Y es que nosotros dividimos, de acuerdo a la historia de esta entidad, nosotros esos fondos acumulados, pues, los dividimos por periodos, cuando sufren las transformaciones y esto. Ahora, luego lo que vamos a hacer es estar muy pendientes del ejercicio de aprobación. El Acuerdo 04-2003 establece en su artículo 8, aprobación. Las tablas de retención documental, las tablas de valoración documental deberán ser aprobadas mediante acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad previo concepto emitido por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en el caso de las entidades de orden nacional y por el Comité Interno de Archivo en el caso de entidades de nivel territorial cuyo sustento deberá quedar asignado en el acta del respectivo comité. No lo pude explicar con mis palabras, por eso lo leí. Bueno, eso es lo que tiene que ver con las tablas de valoración documental. Ahora vámonos a lo que concierne a la unidad 4, en el que ya vamos a ver en el que vamos a centrar nuestra mirada en unos instrumentos archivísticos. Entonces, para esta unidad 4, ¿qué se nos pide sustentar? Lo que sustenté anteriormente es de la unidad 3, que tiene que ver con qué son instrumentos archivísticos, cuáles son los instrumentos, la función de estos instrumentos, marco de normatividad de las tablas de valoración documental, los pasos, la elaboración y todo este rollo. Listo, entonces ahora vamos a la unidad 4. Entonces volvemos. ¿Qué es la descripción archivística? Pues es una de esas fases que tenemos de la organización documental que necesitamos desarrollar en los fondos documentales. Listo, vámonos aquí. Vamos como por acá, instrumentos para la ordenación. Bueno, ahora, ¿cuál es el marco normativo? El que leí inicialmente, el decreto 1080, el 2909, el 17.2 y los acuerdos los acuerdos que vimos. Ese marco normativo está un poquito acá, está un poquito pues como más en la parte teórica. Aquí está el acuerdo 002 de 2014 que tiene que ver con la hoja de control para hacer los expedientes, clasificación, ordenación, descripción de archivos, el 005 del 2013. Aquí tenemos instrumentos para clasificación, entonces tenemos también como el ejemplo de lo que es una tabla de retención documental y el ejemplo de lo que es un cuadro, también como un cuadro de clasificación. Bueno, donde se muestra pues como un poquito el esquema de la jerarquización. Ahora, los instrumentos para ordenación tienen que ver con lo que hablábamos ahora, de dos principios que son fundamentales, y es el principio de procedencia y el principio de orden original, que eso pues nosotros lo vemos desde siempre. Los instrumentos para la descripción, entonces aquí nosotros nos vamos a encontrar el modelo de formato único de inventario, que es el ejemplo que tenemos, pero en instrumentos para la descripción nosotros podemos contar con censo, guía, inventario, catálogo, índices, pero nos vamos a centrar especialmente en lo que es un inventario. Aquí también está un formato de rótulo de caja y un formato de sticker de carpeta que me lo presta mi compañera, una compañerita pues de clase, que trabaja con el Ministerio de Defensa, y estos son como los stickers que ellos utilizan y el rótulo de caja para todo el ejercicio de gestión documental. Ahora, ¿qué más vamos a ver acá? Entonces vamos a ver qué es un inventario documental y qué elemento lo constituye. Entonces volvamos a la parte lógica. Un inventario es... mi jefe dice que inventario viene de inventar, pero no. En realidad un inventario lo que tiene es un listado de lo que hay en determinado lugar. Entonces, para este caso es un instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa
las series o asuntos de ese fondo documentales. ¿Qué es lo que tengo ahí? Contiene elementos básicos que permite identificar el material documental que hay ahí. Entonces ahí nosotros nos vamos a encontrar con este formato y en ese formato nosotros vamos a encontrar de dónde documento, de dónde se produce el documento, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el registro de entrada, elaboró, quién lo entregó, quién lo recibió, todo este tipo de cosas que uno las aprende a manejar ya como en la práctica, porque para mí, pues es un documento que es un formato el cual en algún momento tendré que utilizar. que lo voy a entender mucho más en la práctica. Ahora, estamos hablando de inventario, estamos hablando de Banter, y entonces nos devolvemos a este ejercicio que es los instrumentos archivísticos. Ya hablamos del instrumento documental, del inventario documental. Ahora vamos a hablar de los bancos terminológicos, que son los Banter. Encontré esta página, que es del Archivo General de la Nación, que me parece muy interesante, porque... Bueno, acá vamos a ver algo que tiene que ver con los fondos documentales. Entonces, el Archivo General de la Nación tiene estos fondos documentales porque está encargado de cuidar el patrimonio documental y además lo custodia el Archivo General de la Nación. Entonces, por años, por épocas, por temporadas, por siglos, nos vamos a encontrar fondos documentales. Me parece un espacio muy interesante y se lo quiero compartir, profe, por si usted lo quiere compartir con algunos otros estudiantes. Bueno, vamos a ver si me los encuentro acá. Sí, aquí están. Entonces, los instrumentos archivísticos, vamos a mirar acá un paso rapidito. Entonces, acá que tenemos un cuadro de clasificación documental y nos explica qué es. Tenemos las tablas de retención documental, acá tenemos el programa de gestión documental que me parece buenísimo porque es como una ruta. Aquí tenemos el plan institucional de archivos, acá tenemos el formato único de inventario documental, acá tenemos un modelo de requisito para la implementación de un sistema de gestión de documentos y aquí tenemos el Banter, que es un banco terminológico de tipos, series, subseries documentales, Banter. Entonces, Banter, ¿por qué? Porque viene de ban y de banco y terminológico. Ahora, ¿qué es? Es como yo lo asocio como con un diccionario, como con un manual en el que me permite tener un lenguaje controlado de un contexto específico. Entonces, Archivístico que permite la normalización de las series, subseries y tipos de documentales a través de lenguajes controlados y estructuras terminológicas. Y obviamente esos Banter es un instrumento de apoyo porque cada que yo voy a desarrollar una de las tareas, pues yo voy a tener que conocer sobre terminología. Bueno, ahora que me encuentro acá, mapas de procesos y tablas de control de acceso, listo. Entonces vamos a mirar acá un poco sobre lo que es el Banter. Bueno, entonces vamos a mirar desde acá, ahora sí la parte normativa que no la tiene en la página del Archivo General de la Nación, en esos ejemplos pues que teníamos de los instrumentos. Entonces, ¿qué es el Banter? Pues es un banco terminológico, lo que decíamos ahora es un registro de conceptos o términos cuyo fin es brindar una herramienta que facilita la información desde el punto de vista documental. Es un lenguaje controlado al que nosotros inicialmente no usamos de manera natural, pero con el que nos vamos familiarizando en el transcurrir pues, de la gestión que nosotros hacemos. Ahora vamos a mirar la normatividad, perdón. El decreto 1080-2015 en el capítulo 5 habla de la gestión de documentos y determina que las entidades públicas deben implementar la gestión documental a partir de un conjunto de instrumentos archivísticos de los cuales se encuentran los bancos terminológicos. Es un banco de términos, es un manual con términos que nos permiten acercarnos a ese lenguaje controlado o participar con lenguaje controlado. ¿Y para qué sirve? Para contribuir a la normalización de la denominación de las series comunes para todo el ejercicio de la administración pública, pero yo creo también que arriesgándome un poquito como en esta sustentación de saberes, es que ese Banter no solamente tiene
lo que tiene que ver con la administración pública, sino esos documentos, esas palabras o esa terminología interna que es propia de algunas instituciones. Ahora, ¿qué es la tabla de control de acceso? Entonces, vamos a mirarlo también por acá y nos ayudamos un poquito. Bueno, mientras tanto, se me perdió la tabla, busquémosla por acá, porque acá sí ya la tengo lista. Bueno, entonces, tabla de control de acceso la quería mostrar en la página del Archivo General de la Nación, pero me preocupa que se me vaya un poquito el tiempo. Ahora, ¿qué es la tabla de control de acceso? Pues es uno de los instrumentos de referencia para determinar las agrupaciones documentales que serán objeto de uso, de consulta y de acceso por parte de usuarios internos. ¿Qué quiere decir? Que esto ya tiene que ver con el ejercicio al público, es decir, yo hago todo el ejercicio interno a partir de la organización del fondo documental, pero esa tabla de control de acceso ya permite esa inclusión de los usuarios externos y esto tiene que ver con la ley de transparencia, con cómo nosotros brindamos las herramientas para que el usuario externo pueda ver los documentos, pero no solo verlos, sino que los pueda ver en el momento que él necesita, pueda ver de dónde proceden estos documentos. Entonces vamos a mirar un poquito como para qué es que se usa y lo que dice es que facilita la aplicación de principios de transparencia de acceso a la información y establece los derechos de propiedad intelectual. ¿De dónde vienen esos documentos? Que todas las personas puedan saber cuál es la propiedad intelectual. Y mantener los niveles de protección, de acceso, utilización, divulgación y seguridad de la información. Es decir, yo los tengo, se los muestro, los puede usar de acuerdo a la normativa, pero yo los sigo protegiendo. Ahora, ¿cuál es la normatividad? Es el decreto 1080-2015 que reglamenta las tablas de control de acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derecho y restricciones de acceso y seguridad aplicable a los documentos. Bueno, esta es la última de las preguntas que hace la profe para la unidad 4. Vamos a mirar cuánto estamos de tiempo, que lo vemos acá, 27 minutos, el máximo son 30 minutos. Profe, yo espero que este video sí me suba, lo hice con este programa que es muy liviano. ¿Qué más le digo? Pues muchas gracias, en este ejercicio se aprende muchísimo. Yo me muevo más en el área de bibliotecas, en lo que tiene que ver con promoción lectora. Le voy como mi estudio, porque sé que en la parte de atrás pues hay un closet y una de las recomendaciones es que no sea habitación, pero pues este es básicamente mi estudio. Pinturas. Bueno, mi primera carrera es licenciatura en arte. A ver, vamos por acá. Pinturas, papeles. Listo, profe. Me despido, espero de alguna manera reflejar en esta sustentación de saberes lo leído durante estas unidades. Bueno, en realidad es poco tiempo para todo lo que uno se le va albergando en la cabeza de estos temas. Profe, muchas gracias. Espero que este video se pueda subir. más corto de 20. Bueno, entonces esto acá uno le dice detener 28 minutos. Muchas gracias, profe.